El padre Benito Meni funda el primer centro psiquiátrico para prisioneros de guerra y enfermos mentales. El edificio es hoy la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mondragón. La historia se repite 138 años y un día después, a solo 5 kilómetros. Un centro fundado por Benito Meni, Hospital Aitameni, inaugura la primera unidad de psiquiatría legal de España que acoge reclusos con enfermedad mental. Benito Meni Figini, milanés, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es enviado a España en 1867, con 25 años, para restaurar la orden tras la desamortización de Mendizábal. Además de reconstruir la Orden de San Juan de Dios en España, Portugal y México, Benito Meni fundó en 1881 la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Además de otros establecimientos hospitalarios en todo el país, en junio de 1898 puso en marcha la Casa de Salud Mental de Santa Águeda en Mondragón, Guipúzcoa, tras comprar por 250.000 pesetas el balneario en el que había sido asesinado, menos de un año antes, el presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo. Un siglo más tarde, Santa Águeda se ha convertido en las modernas instalaciones del Hospital de San Juan de Dios y el Hospital Aitameni. 68.000 reclusos están internos en algún centro penitenciario en España, y de ellos 21.000 reciben tratamiento psicofarmacológico. Se considera que padecen enfermedad mental grave cerca de 5.000, el 7% de la población reclusa. Hasta 2013, en España existían dos modelos distintos de atención psiquiátrica penitenciaria. Por un lado, los hospitales psiquiátricos penitenciarios, que son centros hospitalarios cuyas instalaciones están ubicadas junto a establecimientos penitenciarios y presentan en su actividad asistencial aspectos funcionales muy parecidos a los de estos. Atienden exclusivamente a pacientes ingresados. Hay dos: Sevilla, que da cobertura a los centros penitenciarios de Andalucía, Extremadura y Canarias, y Foncalent, en Alicante, que da cobertura a todas las comunidades excepto a Cataluña, Andalucía, Extremadura y Canarias. Sevilla dispone de 185 plazas y Foncalent de 430. Otro modelo son las unidades de hospitalización psiquiátrica penitenciaria, que funcionan en Cataluña a raíz de la transferencia de las competencias penitenciarias en 1985. Es un modelo similar al utilizado en países como Suiza, que consiste en la creación de unidades asistenciales psiquiátricas ubicadas dentro del propio recinto del centro penitenciario. Tratan pacientes ingresados y también de forma ambulatoria. Existen 3 centros bajo este modelo: Quatre Camins, Brians 1 y 2 y Cárcel Modelo. Todos ellos en Barcelona. En total, ofrecen 170 plazas. En este contexto, en noviembre de 2013, Aitameni inaugura su unidad de psiquiatría legal con una capacidad inicial de 10 plazas. La unidad de psiquiatría legal completa una amplia red de atención en salud mental en el territorio de Guipúzcoa, coordinada por la Consejería de Salud del Gobierno vasco. La unidad recibe ingresos de pacientes derivados del Hospital Penitenciario de Foncalent, centros penitenciarios, hospitales de la red, unidades de media y larga estancia de San Juan de Dios y Aitameni. La red asistencial se completa en el ámbito residencial con las unidades de rehabilitación de trastorno mental y las comunidades terapéuticas de Izán o Aguipad. La red asistencial en salud mental de Guipúzcoa da cobertura a todo el territorio a través de los centros de salud mental, centros concertados, centros de día y dispositivos como Maldacho, gestionado por Aitameni y destinado a pacientes con patología dual. La unidad responde a un modelo de centro totalmente nuevo, unas dependencias de máxima seguridad dentro de un hospital psiquiátrico en un entorno fundamentalmente asistencial y orientado al paciente y al tratamiento de su enfermedad mental.
Se trata de la primera unidad de estas características en España, creada para la atención de personas implicadas en actos delictivos de carácter penal que presentan enfermedad mental grave y que deben cumplir una medida de seguridad impuesta por sentencia judicial. El centro proporciona a las personas internas la atención médica y psiquiátrica especializada que requieren en un entorno hospitalario y al mismo tiempo dispone de avanzadas medidas de seguridad para minimizar el riesgo de autolesiones y de fuga. Surge, digamos, por la confluencia de necesidades de dos sistemas que hasta ese momento funcionaban en paralelo. Hace tiempo, tanto Álvaro Iruín como José María Begiristain me pusieron de manifiesto que tenían, digamos, una serie de problemas vinculados a personas con patología mental que tenían causas judiciales, en la medida que en muchas ocasiones las decisiones del sistema judicial podían interrumpir o interferir en las pautas facultativas que se seguían con esa persona. Entonces ahí, digamos, reflexionamos y tomamos la decisión de crear un marco de actuación coordinada donde cada una de las instituciones ejercerá sus competencias. Justicia tendría que tomar las decisiones que le correspondieran respecto a las causas judiciales que tenía abiertas respecto a personas con patología mental, y esa respuesta sería canalizada a través del servicio de salud para posibilitar que el tratamiento que esas personas recibieran fuera el más idóneo y el mejor, para, digamos, por una parte posibilitar que efectivamente se puedan rehabilitar y por otra parte, digamos, en cierta manera neutralizar el riesgo de que cometan nuevos delitos. La unidad de psiquiatría legal surge de la necesidad que cada vez más detectamos en el sistema sanitario de poder atender a ciertos pacientes que los teníamos diseminados por todo el Estado español. Y surge porque en ese momento hay tres personas que deciden apostar por esto. Uno era el Departamento de Salud, y concretamente la Dirección Territorial. Otro era el presidente de la Audiencia, el señor Subijana, y sobre todo el empuje de Sor Rosa, que en aquellos momentos era la responsable de Aitameni, que apuesta claramente por una unidad de estas características. En el Hospital Aitameni tenemos una larga tradición en la atención a enfermos mentales, y en este contexto tenemos ya detectado desde hace tiempo la necesidad de atención a enfermos mentales que por su trastorno psiquiátrico se han visto implicados en actos delictivos de significativa repercusión penal y que el juez correspondiente ha estimado que no son responsables y por lo tanto no se justifica la aplicación de una pena, pero sí se justifica la aplicación de una medida de seguridad. Las instituciones penitenciarias no es el lugar adecuado para atender este tipo de necesidad. Parece obvio que las cárceles no es el sitio adecuado para atender a enfermos mentales graves que tienen una serie de requerimientos asistenciales específicos y que en ese entorno no los van a tener. En este contexto entendemos que un hospital como el nuestro, con nuestra filosofía y con nuestro concepto de misión hospitalaria, se justifica que, digamos, pongamos nuestra aportación para la creación de una unidad específica que atienda a este tipo de demanda que tiene una relevancia especial tanto a nivel judicial como a nivel sanitario como a nivel social. La UPL dispone de 10 habitaciones individuales, ampliables a 20 en un futuro próximo, 2 salones polivalentes, despachos para el personal sanitario, zona de cocina, comedor y un patio exterior. Está dotada de amplias medidas de seguridad. Desde una unidad de vigilancia central provista de cristales blindados, se manejan las 55 cámaras de vídeo con visión nocturna que se encargan de grabar todo lo que ocurre en los 900 metros cuadrados que ocupa la UPL. También se manejan todos los mecanismos que regulan la apertura de puertas, las luces y la megafonía. Hay además una zona de visitas y procedimientos de acceso regulados para familiares, profesionales del ámbito judicial, sanitario, social y policial y otros visitantes. Los accesos de la UPL son completamente independientes de las instalaciones del resto del hospital, a fin de que los ingresos y salidas de los pacientes se efectúen de forma discreta y segura.
Las características más habituales del paciente de la UPL son las siguientes. Su edad media es de 37 años. Es hombre, aunque la unidad es mixta. Ha nacido en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque la unidad acoge pacientes de otras comunidades. Los pacientes son ingresados como medida de seguridad dictada por la instancia judicial correspondiente tras haber estado implicados en un delito penal motivado por su enfermedad mental. La enfermedad más habitual hasta la fecha es esquizofrenia paranoide, que hace que los pacientes pierdan contacto con la realidad y sufran alteraciones en el contenido del pensamiento en forma de ideación delirante, falsas creencias y alucinaciones. Los pacientes suelen permanecer en la unidad una media de 345 días y su estancia viene marcada en gran medida por las propias sentencias judiciales. Son asimismo los jueces quienes en todo momento deciden sobre las entradas y salidas de los pacientes de la unidad. Al contrario que en la UPL, la actividad en un centro penitenciario tiene básicamente un carácter de confinamiento y custodia, sin actividades asistenciales específicas para los pacientes con enfermedad mental grave. En un centro penitenciario, estos pacientes deben compartir espacios comunes con otros reclusos, con los problemas que ello conlleva. En la UPL, las medidas de seguridad están siempre presentes, pero la actividad que se realiza es de tipo rehabilitador y asistencial. En Aita-Menni, la intervención asistencial tiene carácter interdisciplinar y persigue la integración del paciente en el entorno comunitario. Dentro de la intervención se han diseñado diversos programas de rehabilitación personal y social. El equipo de la unidad de psiquiatría legal se compone de un psiquiatra, una psicóloga, una trabajadora social, personal de enfermería y auxiliares. Además, la unidad se beneficia de otros servicios médicos del Hospital Aita-Menni, tales como medicina interna, odontología, oftalmología, neurología, etc. El primer beneficio, en definitiva, es el beneficio para las propias personas que sufren la patología mental, que se les va a posibilitar tener un tratamiento especializado y específico para su dolencia. De forma subsidiaria, también evidente es un beneficio para el entorno familiar y para el entorno social, en tanto en cuanto el entorno familiar tiene también la posibilidad de poder mantener un contacto con el enfermo mental, que siempre va a ser en muchos casos necesario para poder, de cierta manera, afianzar el proyecto terapéutico. Y en términos sociales es la posibilidad, digamos, de lograr el punto de equilibrio entre las necesidades de tratamiento de esas personas y, por tanto, las posibilidades de que en un futuro próximo puedan reincorporarse a la sociedad sin riesgo de cometer delitos, y también tener la garantía de que hay también un contexto de custodia que evita que esas personas, mientras no se encuentren en situaciones idóneas para poder reincorporarse a la comunidad en un contexto de libertad sin riesgo de reincidencia, puedan estar en un espacio, digamos, donde se pueda aunar las garantías de custodia y de seguridad con las garantías de un tratamiento especializado y específico para su dolencia. Bueno, el primer beneficio clarísimo para el paciente es estar en un entorno sanitario y no en un entorno carcelario que no es el apropiado para tratar ninguna enfermedad grave, por lo menos, ¿no? Ese sería, digamos, el beneficio más rápido y más directo para el enfermo. Para la familia o para la gente cercana, los familiares en general, el beneficio es el tenerlo a no mucha distancia de donde residía habitualmente, y por tanto sin tener que hacer grandes desplazamientos ni nada, y en un medio más o menos similar al del resto de la comunidad autónoma. Yo creo que esas son las dos ventajas principales. Hombre, yo creo que el camino en definitiva es algo que podría sintetizar en una palabra. El camino es de la justicia terapéutica, es decir, un camino en el que puedan, digamos, de una forma coordinada, por una parte, digamos, justicia, tomar las decisiones que tenga que tomar respecto a aquellas personas con patologías mentales que en un momento de su vida cometen un hecho delictivo, y por otra parte que esa respuesta pueda ser canalizada a través de un recurso sanitario que permita en cada caso concreto fijar la mejor línea de tratamiento, la mejor línea de actuación para permitir que esa persona sea adecuadamente tratada y además de forma indirecta posibilitar que no vuelva a tener contacto con el sistema de justicia por la nueva comisión de un delito. Yo creo que los pasos hay más de un paso. Uno es determinar el volumen de necesidad de camas que tenemos para este tipo de pacientes. Pero otro, que es tan importante como el anterior, es buscar la eficiencia en el tratamiento de estos pacientes. Estos pacientes, en principio,
este lugar no es un lugar para cumplir toda la pena, es un lugar para que solamente estén allí cuando, teniendo una patología mental grave, precisen altas medidas de seguridad. Cuando estos pacientes están estables y pueden pasar a otro sistema o a otro servicio que no precisa de tal medida de seguridad, este paciente debería ser trasladado. Es lo que estamos trabajando ahora con el presidente de la audiencia. ¿En qué momento y en qué situación clínica estos pacientes pueden ser trasladados, incluso dentro del propio hospital, desde esa unidad a una cama de larga estancia o a una cama de media estancia? Por lo tanto, yo creo que el futuro es prometedor. Vamos a tener más pacientes que van a necesitar de este servicio, pero además el servicio tiene que ser muy eficiente a la hora de abordar los tratamientos de estas personas. El futuro de este tipo de proyectos pasa por el mantenimiento en este tipo de colaboración, que en definitiva es lo que puede dar respuesta a este grave problema que todavía tenemos y que es un problema que tiene esa triple dimensión, tanto social como sanitaria como judicial. 140 años después, seguimos teniendo un problema que no hemos sido capaces de resolver, y es el de la correcta atención psiquiátrica a enfermos mentales graves, que por carecer de servicios asistenciales apropiados a sus necesidades, siguen estando incorrectamente ubicados en centros penitenciarios comunes. Esta situación tiene que ir progresivamente desapareciendo, con la puesta en funcionamiento de unidades similares a esta.